Gracias, Laurita. Y nos quedamos hablando de movilidad, de transporte, porque ayer damos cuenta de la caída de usuarios tanto en los colectivos como en los subtes. Y esto tiene que ver, se supone, con la crisis económica y los aumentos, ¿no?, de los pasajes de los últimos meses. Así es, está en Constitución Alan Zurita. Alan, estamos con vos. Bien, Damián, Virginia, bueno, tuvimos la posibilidad sí, de hablar con algunos pasajeros hace instantes y lo que nos comentaban era esta situación. A raíz de los últimos incrementos que se dieron no solamente en el colectivo, sino también en el tren, se vieron dificultados sí, de hacer las clásicas combinaciones que uno hace. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que el subte es el más perjudicado en ese sentido, el que más caro sale. Con lo cual, algunos de ellos lo que hacen es lo que hacían anteriormente, de viajar tren, colectivo, subte y la misma situación para regresar a los hogares, ahora prescinden del subte, por ejemplo. Lo que hacen es, si tienen tiempo, caminar o, en última instancia, volver en colectivo, para que de esa manera el impacto en el bolsillo sea menor. Si les parece, vamos a consultar con algunos de ellos que en este momento están llegando aquí a la estación de Constitución para, bueno, saber cómo lo hacen. Lo que les comento, sí. Uy. Para este lado. ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, ahí se va a perder la señal, estamos perfecto. Ah. Perfecto, bueno, a ver, vamos a consultarle. Señora, disculpe, bueno, estaba apurada justo la señora, vamos a consultarle al caballero. Caballero, tampoco, gracias, de todas formas. Caballero, le pregunto, ¿ha tenido que prescindir de alguno de los medios de transporte público por el tema del aumento del pasaje? Por ahora no. Siempre lo mismo hace, subte. Sí, por ahora sí. Gracias. Gracias. Bueno, allí pasaba uno de ellos, que bueno, en este caso afortunadamente puede todavía continuar con este modo de viaje de combinaciones, pero bueno, no todas las situaciones se repiten, ¿no? Por ejemplo, a ver, caballero, le pregunto, buen día. Que tenga buen día, gracias. Allí pasaba otro caballero, a ver, vamos a intentar con la señora. Señora, buen día, le pregunto, ¿ha tenido que prescindir alguno de los transportes públicos a raíz de los aumentos de los últimos meses? No, porque yo soy discapacitada. Ah, ok. Disculpe la molestia, gracias. Gracias, buen día. Bien, chicos, así es la situación, ¿sí? Con algunos, insistimos, con los que pudimos hablar, han dejado el subte de lado para poder salvar algunos pesos más y de esa manera no tener que cargar la sube de manera constante. Gracias, Alan. Y sí, es un problema que atraviesa sobre todo los sectores que menos ganan, ¿no? Aquellos que se ven obligados a prescindir, como vos decís, Alan, de algún medio de transporte. El subte y los colectivos urbanos e interurbanos son aquellos que más han sentido esta caída de pasajeros. Vamos a hablar de esto con Luciano Fusaro, que es el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Buen día, Fusaro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Se nota esto en los números de las empresas, la caída de los pasajeros? Sí, nosotros los números que tenemos acá en el AMBA es que de enero a julio de este año hay 7% menos de pasajeros respecto a enero-julio del año anterior. En el caso de los subtes es más dramática la caída porque el aumento fue muy superior, recordemos, sobre todo a partir del mes de junio, que el boleto, la tarifa de subte se fue a 650 pesos, lo cual hace que en junio de este año contra julio del año anterior se haya perdido 24% de los pasajeros y en lo que va de agosto, si miramos los promedios por día hábil, el subte está 12% abajo contra el promedio día hábil del mes de agosto del año pasado. O sea, se siente mucho más en el subte porque recordemos que, por ejemplo, con el aumento que tuvo en junio, la brecha entre el costo del subte y el costo del colectivo fue de 2,4 veces a 1. O sea, nunca fue tan grande esa brecha entre subte y colectivo y por eso se verifica esta caída de pasajeros en ese medio. Ahora, la pregunta es si estos pasajeros que están dejando de movilizarse en subte y colectivos van todos a elegir el tren, porque si uno mira, por lo menos hasta mayo, que son los gráficos que tenemos, si uno mira la curva del tren, no ha crecido tanto tampoco. Sí, probablemente en el caso del tren lo que haya es un mayor control de la evasión. Entonces, por eso se verifica que hay una mejora, porque el conjunto, el sistema de transporte en su conjunto, o sea, si uno considera tren, subte y colectivo, ha caído.
En el caso del tren puede ser que haya una mejora en la fiscalización. Ah, claro, es importante entonces, no es una cuestión de que se elige un distinto sistema de transporte, sino directamente hay gente que deja de viajar por un transporte público. Ya estamos hablando de otra realidad. Sí, por ejemplo, en el caso del subte, vos bien mencionabas al principio de la nota, gente que a lo mejor antes tomaba subte, colectivo subte o 2 o 3 transportes, como el costo era muy barato hasta diciembre porque estaba 90% subsidiado y además los subsidios estaban atrasados, entonces hacer ese tipo de combinaciones realmente estábamos hablando de 50 pesos, casi que ni un caramelo vale eso. Entonces, obviamente, con un aumento del 600% que tuvo el boleto colectivo en lo que va del año, versus una inflación del 87, si bien partimos de un piso muy bajo y el costo de la tarifa sigue siendo barato en relación a la Argentina, es un salto abrupto. Entonces el que puede elegir caminar 20 cuadras lo va a hacer porque se ahorra esa plata. Y ese efecto son los famosos incentivos. Ahora, la pregunta que me gustaría hacerle desde una mirada puramente microeconómica, para la empresa de colectivos, ¿qué le conviene? Dada la distorsión que existe entre tarifa, subsidio, ¿qué le conviene? ¿Tener más o menos pasajeros, dado que no puede cobrar todavía la tarifa plena? A ver, el sistema de transporte es relativamente flexible dentro de los marcos del permiso, pero la condición ineludible que necesita como paso para cualquier posterior adaptación es que los contratos se cumplan. ¿Qué significa eso? Como tenemos un contrato de explotación, que tenemos que salir a brindar servicio, cumplir unas frecuencias, independientemente de la cantidad de pasajeros, lo que necesitamos es que la tarifa técnica, que es la sumatoria de tarifas y subsidios, esté bien calculada. Después la proporción tarifa-subsidio, el regulador es quien la decide y cómo distribuye los subsidios. Claro, y eso es independiente. O sea, eso significa que ustedes no pueden reducir las frecuencias porque caiga la cantidad de pasajeros. O sea, no pueden compensar en el gasto operativo, digamos. O sea, si va el colectivo vacío, va y ahí ustedes de hecho no reciben sino por los kilómetros recorridos, pero eso es la parte que corresponde al subsidio. Lo que se pierden ahí es lo que les hubiese ingresado por el boleto. Claro, o sea, podemos reducir dentro de los márgenes. El permiso tiene un margen de flexibilidad para reducir frecuencias. Obviamente, pasado ese mínimo, ya se produce la caducidad del permiso porque no se está prestando el servicio público. Claro. Pero dentro de los márgenes, ciertos márgenes se puede reducir, pero lo que sí o sí se necesita para hacer eso es que el cálculo de los subsidios que compensan la tarifa esté bien calculado. Claro. Además, que la última vez que se actualizaron los subsidios fue en el mes de abril. Por eso, además, estamos absorbiendo toda la inflación que no está debidamente reconocida entre tarifa y subsidio, sumado a la baja de pasajeros. O sea, son demasiadas cosas juntas y se le hace muy difícil a las empresas. Hablando de subsidios, tarifas, boletos, ¿cómo están o qué saben, qué información tienen, qué reuniones han tenido respecto de este traspaso que pretende el gobierno nacional de los subsidios a la órbita de la ciudad de Buenos Aires y provincial en el caso, y también la suspensión de la red SUBE, ¿no? Esta cuestión de no más subsidio para la red SUBE para aquellos que crucen aquellos medios que combinan servicios, claro. Y combinan también con la General Paz. Información oficial no hemos tenido, lamentablemente, después de que se hicieron esos anuncios, y eso obviamente nos preocupó porque falta una semana para septiembre y la verdad que no sabemos cómo es el panorama. Nosotros entendemos que acá el AMBA, por su complejidad, lo que requiere, que eso sí debería generarse un acuerdo entre todas las jurisdicciones, que se genere un ente metropolitano que agrupe todas las modalidades, porque se hace muy difícil por este tema de nación, ciudad, quién pone los subsidios. Por ejemplo, la provincia pone los subsidios de las líneas que van por el conurbano, pero la ciudad no. Entonces la nación, lo plantea y hay una discusión en el medio. No hay acuerdo y en el fondo no sabemos a partir del 1 de septiembre cómo se va a resolver esta situación. En el medio están los operadores que dan trabajo a 50.000 personas y movilizan 9 millones de pasajeros por mes en un servicio público que están obligados a prestar. Entonces, vos fíjate la complejidad del escenario en el que estamos. Nosotros seguimos haciendo gestiones para tener definiciones de acá al 1 de septiembre. Ojalá la tengamos porque de otra manera corre en riesgo la continuidad de los servicios. Sí, en concreto lo que uno puede prever es que esto termina como mínimo en un paro si no se resuelve antes, porque en definitiva lo que va a haber es que seguramente nadie decida sobre un aumento del boleto del transporte, probablemente los subsidios no lleguen, probablemente tengan dificultades para pagar salarios y probablemente entonces termine todo en un paro, en
un conflicto. Esperemos que no sea así, que se resuelva Ojalá. antes, pero bueno, es un panorama que nos podemos llegar a imaginar. Y esto que dice Fusaro, yo me acuerdo, hace unos 15 años hubo un intento de hacer un ente tripartito Sí, claro. del área metropolitana para tratar de precisamente resolver estas cosas de una manera organizada, y ahí quedó, como tantas otras cosas que la política no resuelve. Sí, y es una pena porque en el AMBA vive un tercio de los argentinos y se genera prácticamente la mitad del PBI. Entonces, el transporte público tiene una trascendencia enorme para la generación de economía, puestos de trabajo, movilizar en general el PBI. Y no podemos a esta altura del partido estar con este tipo de discusiones que la verdad ponen en jaque un sistema tan complejo como este. Fusaro, muchísimas gracias por esta comunicación y seguramente estaremos en contacto brevemente cuando sepamos cómo arranca septiembre con la cuestión del transporte público. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Tal vez.